Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Bienvenidos a Palabra de Honor, el programa de política, economía y temas de actualidad en donde yo no pretendo que aceptes mi opinión, sino que pienses antes de aceptar. Solo homo es sapiens cuando la razón se ejerce en absoluta libertad. Hoy hemos invitado al doctor en economía, Juan Isidoro Boza. Vos sos doctor en economía. En economía con orientación administración, o sea, orientación a la microeconomía y no tanto a la macro. Tengo formación en macroeconomía, pero especializado en micro. Mejor para nuestro programa. Vos ese título lo has conseguido en la Universidad Nacional de Córdoba. Así es. Luego de hacer la fase teórica de mi tesis doctoral en la Universidad Leopold Franzens de Austria, en Innsbruck, luego de desarrollar allí la fase teórica, volví a Córdoba y en el año 89, entre los años 89 y 90 hice la fase empírica, es decir, hice estudios en 5 empresas diferentes de tamaño mediano, grande o grandes. ¿Las podés nombrar? Es que lo que pasa es que estaba asegurada el anonimato. Si bien han pasado muchos años... No, entonces no. Pero sí te puedo dar algunas precisiones. Sí. Una de las empresas era una empresa pública, que en aquel tiempo todavía existían empresas cordobesas en manos del Estado. Otra era una empresa cooperativa y 3 eran empresas privadas. Y eran de distintos rubros, ¿no? Rubro industrial, rubro de servicios, etcétera. Bueno, y vos después, ahora te dedicas a la consultoría de empresas. Claro, exacto. Desde el año 89, cuando yo regresé al país, en plena hiperinflación, me tocó empezar a trabajar como consultor ¿Y tenés actividad docente también? La he tenido durante muchos años y luego ya de más de 25 años de ejercerla, la dejé. Bueno, se nota eso. Y por eso te he invitado, Juan. Porque yo quiero analizar contigo un tema que no he analizado todavía con nadie. Ni siquiera yo tengo opinión formada sobre este tema. Lo que ha ocurrido en Europa, el retiro del Reino Unido de lo que creíamos que era la solución para Europa, ¿cierto? Y quizás para el mundo. Y lo que ha ocurrido después con Trump, que Trump dice, basta de pensar en el mundo, quiero pensar en los Estados Unidos, las fábricas nuestras de afuera vuelvan acá. De alguna manera no es un fracaso del liberalismo. Este liberalismo que habla de competir y de abrirse a todo el mundo y ahora nos estamos cerrando. Bueno, la verdad que el planteo que haces es excelente, es apasionante. Al menos a mí me apasiona que me invites a pensar en estos temas, en los cuales yo vengo pensando desde hace años, te diría, pero pocas veces se da la posibilidad de poder compartir los pensamientos que uno tiene respecto de estas cuestiones. Si te parece, vamos a separar en dos. Vamos a hablar un poquito más tarde de lo del Brexit de Europa y por ahora hablemos de Trump y de Estados Unidos. Sí, señor. ¿Cuál es la situación? Cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emerge sin duda como el líder mundial, o al menos el líder de Occidente, si bien le disputaban vía la Guerra Fría, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas le disputaba el liderazgo mundial, pero nunca consiguió verdaderamente modificar la situación en la cual Estados Unidos era, y todavía es, el líder mundial. Y yo creo que esto en gran medida, no digo que exclusivamente, pero en gran medida se debió al éxito del liberalismo.
Es decir, Estados Unidos siguió la receta que proponían los filósofos liberales, los pensadores liberales, la siguió con continuidad durante décadas y sumado a otros factores, que sería muy largo de enumerar, eso determinó una situación de una euforia de crecimiento que arranca exactamente después de la Segunda Guerra Mundial y se continúa. Pero como muchas veces sucede, resulta que, bueno, si el éxito fue muy bueno, mi éxito de hoy es el principal enemigo de mi éxito de futuro. ¿Por qué? Y yo esto lo explico a veces, muchas veces me toca explicárselo a mis clientes en mis trabajos de consultoría, por una razón muy sencilla. Mi éxito de hoy opera igual que la calefacción en invierno si yo voy manejando. Ahora estamos justamente entrando a la etapa de mayor frío, ¿verdad? Si me toca hacer un viaje largo y resulta que afuera están haciendo 2, 3 grados bajo cero, 5 grados bajo cero, bueno, lógicamente, si voy en un buen auto, ¿qué voy a hacer? Prendo la calefacción. Automáticamente esto va a ser una situación en la que me siento muy cómodo, incluso quizá me saco el pullover, me siento tan cómodo que empiezo a relajarme. Siempre les digo a mis clientes, miren, la misma recomendación que les haría si están viajando a alta velocidad en invierno, bajen cada tanto la ventanilla y dejen que entre el aire fresco. Aire puro. El aire puro y fresco, frío, que te despierte, que te haga que tus reflejos estén a flor de piel. Bueno, cuando las sociedades pasan por etapas de mucho crecimiento, de una euforia, parece que todo viene dado. Y encima nos damos el tupe, porque esto lo voy a vincular con lo que nos ha pasado en Argentina, nos damos el tupe de ser hipercríticos con quienes fueron los padres de la situación que hoy disfrutamos. Y además se aumentan nuestras apetencias. Por supuesto, señor. Y no así se aumentan nuestro sentimiento de que también tenemos obligaciones, de que también tenemos deberes que cumplir. Es decir, empezamos a volcar todo del lado de lo que nos falta, ¿no? Entonces, siempre estamos mirando lo que nos falta. Es igual que en una familia donde ha habido un pater familiae que ha sido quizá un viejo duro, muy firme en marcar los límites, austero, cuidadoso del centavo, pero llevó a que esa fuera una familia con una situación patrimonial y un bienestar económico muy bueno. Después vienen a lo mejor los hijos, los nietos, los bisnietos y le sacan el cuero al viejo, que además ya murió. Mientras tanto están disfrutando y no son capaces de repetir aquella conducta. Bueno, algo parecido ha pasado con el liberalismo en el mundo. Juan, lo que vos me estás diciendo entonces es que el liberalismo no ha fracasado, sino que ha sido exitoso, pero quizás no ha advertido que tenía que generar factores de autocorrección para el futuro. Con lo cual, te estoy diciendo que ha sido exitoso en un momento histórico y ahora está cuestionado. Es decir, en este momento no es tan exitoso. Porque, por ejemplo, no podría aparecer un Trump. A ver, vamos a lo concreto. Si Trump quiere verdaderamente tener un enfoque nacionalista en Estados Unidos, que empiece por corregir fuertemente el déficit fiscal que tiene. Es muy sencillo. Los países prosperan cuando los inversores van y ponen el dinero convencidos de que les va a ir bien. Y hay un grupito chiquito de reglas que deben cumplirse. La primera es que el Estado tiene que ser un Estado austero. Porque si no, parte de las utilidades que las empresas han ganado genuinamente se las está devorando el Estado y no las pueden disfrutar y reinvertir quienes las generaron. Esto es lo primero. Lo segundo es que si quiero ser un verdadero nacionalista y quiero mejorar la situación de mi nación, lo que tengo que empezar es por ser cuidadoso en los compromisos asumidos, respetuoso de las instituciones que existen y muy puntilloso si voy a proponer cambios, porque tengo que ser responsable. Bueno, no estamos viendo, al menos hasta ahora en Trump, no estamos viendo estas condiciones, ¿verdad? Pero lo que sucede es que quizá todavía sea prematuro para hacer un juicio definitivo sobre él. Es decir, todavía quiero creer que la primera potencia del mundo ha tenido la suficiente sabiduría como para elegir a alguien que es un buen actor, nos está distrayendo con cuestiones para la tribuna, pero en otro nivel está tomando decisiones pensadas, meditadas, bien asesorado, Porque etc. si no se daría la paradoja de un éxito económico y que haya por el otro lado una decadencia cultural. Mira, yo voy a ser muy duro. Yo diría, si Trump es el que parece ser y la sociedad de Estados Unidos, por ejemplo, volviera a reelegirlo, si es el que parece ser y encima pudiera ser reelecto, marcaría, creo yo,
el ocaso de Estados Unidos como líder del mundo. Y quizás de la cultura occidental. Claro, no tengas dudas. Bueno, vamos no entonces, tengas dudas. vamos a la Unión Europea porque no nos queda mucho Bueno, tiempo. vamos a la Unión Europea. Ahí lo que sucede es que Theresa May, digamos, hay algo muy viejo, ¿no? Que ya lo decían los griegos, o sea, tiene miles de años esto. El pecado de la desmesura, hibris, el pecado de la desmesura, lo que le pasó a Ícaro cuando con cera se pegó plumas en los brazos y voló, pero voló y cada vez se fue entusiasmando más con su vuelo, hasta que iba tan arriba que el sol le derritió la cera y se cayó y se mató. Bueno, aquello que es una cuestión de la mitología griega y que tiene miles de años, sucede muchas veces. A ver, le sucedió a David Cameron. Ya nadie ni se acordaba de que David Cameron había dicho que iba a llamar a un referéndum para que la sociedad de Gran Bretaña definiera si querían o no salirse de la Unión Europea. Ya nadie lo recordaba. La opinión pública no se lo estaba reclamando, pero Cameron creía que las tenía todas consigo. Lo hizo y le salió mal. A Theresa May le pasó lo mismo. ¿Para qué adelantó las elecciones? Muy pagada de sí mismo, muy convencida, cometió el pecado de la desmesura. No ir por más, ir por demasiado. Entonces, ¿qué está sucediendo hoy? Yo creo que hoy el Brexit es una cuestión que no está tan clara. No sé si van a ir al Brexit los británicos. Y desde luego, si fueran, sería de nuevo poner en juicio si verdaderamente lo que consideramos la avanzada de la civilización es tal o no. Cuidado, hay razones para cuestionar algunos aspectos del funcionamiento de la Comunidad Económica Europea como tal. A ver, a mí me ha tocado tener debate justamente con uno de mis profesores en Austria, me tocó tener un debate vía Skype, cuando fue todo el problema de que el malo de la película era Irlanda. ¿Te acuerdas? Irlanda, España, Portugal, Grecia, eran todos un desastre. Entonces yo le hice una pregunta a este profesor, le dije, pero ¿vos tenés idea de cuál es el parque automotriz más moderno de Europa en este momento? Si mal no recuerdo era 2008 o 2009. Dice, no sé cuál es Irlanda. ¿Cómo que es Irlanda? Claro. Y en el catálogo de los autos más vendidos en Irlanda, todos últimos modelos, vendidos con préstamos al consumo desaforado, resulta que las principales marcas son todas alemanas. Entonces, ¿de qué se quejan? Si ustedes vendieron mal, porque vendieron irresponsablemente a quienes no podrían pagar, el problema no es solamente del deudor que no puede, es que ustedes le enchufaron con técnicas de marketing una apetencia por un consumo desmesurado ya Cuando hoy. hay un deudor irresponsable, es porque hay un acreedor que también lo es. Que también lo es. Entonces, ¿qué sucede? Esto es solamente un ejemplo, hay muchísimos otros temas, pero lo que pasa es que redondear. Sí, en resumen, el liberalismo debería poder demostrar que es capaz de, una vez generado el crecimiento que prometió, y que en eso fue muy bueno, porque logró un crecimiento económico como nunca conoció la humanidad. Cambió la humanidad. Por supuesto, para siempre además. Pero entonces ahora el liberalismo deberíamos contar con nuevos filósofos de la talla de Adam Smith, David Ricardo, etcétera, que fuesen capaces de explicarnos cuál es la nueva etapa que le toca. Porque hasta ahora, en esta nueva fase, los resultados que está dando no son buenos y está permitiendo que populismos irresponsables copen la banca. ¿Vos tienes algún nombre que se está perfilando o no? No. Yo te digo sinceramente, creo que hoy estamos en una etapa de transición donde hay algunos que aparecen como con aportes de algunas ideas, pero no me atrevo a decir que haya alguien que esté marcando, que uno pueda decir, che, este es el Adam Smith del siglo XXI o el David Ricardo. No me animo hoy. Bueno, ojalá aparezca, Juan. Yo creo que va a aparecer. Bueno, Juan... Si no, va a ser muy grave. No, va a aparecer, porque cuando las circunstancias lo requieren, aparecen. Exactamente. Tengo que agradecerte tus interesantes reflexiones y más adelante seguiremos charlando de estos temas. Será un gusto, gracias. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.
Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Después de las Torres Gemelas, la humanidad se dio cuenta que el terrorismo islámico había pasado a otro escaño, porque había conseguido financiación en serio y además planificaba, organizaba y ejecutaba como empresas. Y el mundo cambió. Y la prueba que voy a dar, recuerden lo que eran los aeropuertos antes y los aeropuertos internacionales antes y lo que es ahora. Estos meses, estos últimos meses, el terrorismo islámico ha vuelto a dar otro escalón que se llama el lobo solitario. Ahora, un individuo solo que lleva una bomba en el pecho va a un lugar poblado, aprieta un botón, mata a 15 personas y se mata él también. Eso hace que hoy en día no haya seguridad en ningún lugar del mundo. Y es lo que quiero analizar hoy. Pero para analizar el problema del islamismo es complicado, porque tengo que definir algunos conceptos. Primero, la diferencia que hay entre el Islam y el concepto de árabe. No es lo mismo árabe que Islam. Hay árabes que son islámicos y hay islámicos que no son árabes. Por otro lado, tampoco es fácil definir qué es el árabe, porque hay distintas religiones en los árabes, hay distintas culturas en los árabes, hay distintas etnias en los árabes, los bereberes del norte de África, y hay distintos estados políticos. ¿Qué es lo único común que aglutina a los árabes de acuerdo a los expertos? ¿Saben lo que es? Es curioso. Los expertos dicen que los árabes es un conjunto de individuos que hablan como voz materna el idioma árabe. Por supuesto que los árabes empiezan en la península arábiga y tienen dos etapas fundamentales de crecimiento. Primero, Mahoma. Mahoma es el fundador de la tercera religión monoteísta, de las tres grandes religiones de la humanidad: el judaísmo, el cristianismo y el islamismo creado por Mahoma, los tres monoteístas. Esta religión se expandió con él y luego siguió ya en su muerte, desde Marruecos hasta Pakistán y desde el sur de la península arábiga hasta Turquía. Es decir, una porción muy grande de África y de Asia. Luego también en España, que llegó hasta Francia, cruzó los Pirineos por unos pocos meses. Pero el problema es la pregunta: el islamismo, esta cultura islámica que se difundió y de alguna manera derrotó al único imperio cristiano que quedaba, que era Bizancio, o no lo derrocó, pero lo acotó, y luego los turcos lo derrocaron. Hay incompatibilidad cultural entre la cultura islámica y la cultura occidental y cristiana. Dos mujeres españolas que son periodistas muy famosas, una de hace 30 años y otra de la actualidad, dijeron que hay incompatibilidad absoluta. Yo creo que no soy experto en el tema, pero creo que no, porque tengo confianza en el ser humano y además me baso
en 3 ejemplos. El primer ejemplo es la España anterior a la reina Isabel, cuando convivían los judíos, los moros y los cristianos, en una convivencia fecunda. El segundo ejemplo está acá, en Córdoba, el Comipaz. La conferencia de Comipaz es un fenómeno religioso, sociológico, me atrevería a decir casi único en el mundo. Y el tercer ejemplo está en Turquía. Turquía es un estado islámico, no árabe, pero sí islámico, que separó la religión del Estado y modernizó su Estado. Ahora tiene un gobierno que camina hacia lo autocrático, pero ese es otro tema. Llegó a ser socio en la OTAN, por algo lo fue, por algo lo es. ¿Cuál es el problema entonces? No es el Islam, el problema es el fundamentalismo islámico, pero no por islámico, por fundamentalista. ¿Qué es el fundamentalismo? El fundamentalismo es cuando una persona, por acercarse tanto a la idea, se aleja de la realidad. O en términos religiosos, cuando un individuo, por acercarse tanto a Dios, se aleja del hombre. Eso es fundamentalismo. Intrínsecamente es malo, pero es tan malo el islámico como el cristiano, como el fundamentalismo de los vascos, como el fundamentalismo de los irlandeses. Entonces el problema es el fundamentalismo, no el islamismo. ¿Y qué tiene que hacer Occidente? Occidente lo primero que tiene que hacer es tomar conciencia de esto, de que el fundamentalismo islámico es el enemigo. Y lo segundo que tiene que hacer es hacerse respetar, fundamentalmente en 2 cosas. La apertura de la cultura occidental que permite el ingreso de todos está muy bien. ¿Hasta dónde? Hasta que afecte sus propios intereses. No pueden haber culturas extrañas alojadas en nuestra cultura que hagan apología compulsiva de su cultura y nos desplacen. No sé si queda claro el concepto. Tampoco puede haber iglesias islámicas que, disfrazadas de iglesias, son de alguna manera escuelas de terrorismo. ¿Queda claro el tema? Por otro lado, los países capitalistas occidentales son la generación de la riqueza de los países islámicos. Los países islámicos son riquísimos por el petróleo y el petróleo se lo compra los países capitalistas industrializados. De manera tal que los países que están sufriendo el ataque de los terroristas son los países que están convirtiendo a los países que financian a los terroristas en ricos, en muy ricos, porque le compran el petróleo. Señores, empecemos a condicionar entonces a los países que compran el petróleo a Occidente a que no financien ellos o las instituciones que están en esos países a los terroristas islámicos. Y ahora viene la perla de esta editorial, que es el motivo por cual la elegí, que por supuesto no es mía. Esta idea se la escuché en un programa de Leuco a Marcos Aguinis, una de las mentes argentinas más brillantes de la actualidad, que paradójicamente, hablando de un tema islámico, debo decirles que es judío. Pero no hablaba como judío, hablaba como argentino o como occidental. Hablaba como pensador. ¿Qué es lo que dijo? Aguinis dijo: el terrorista islámico que se inmola ha distorsionado el concepto de lo que es morir por un bien o morir por un Dios, que viene de los macabeos judíos que lucharon contra un imperio griego que estaba en Siria en aquella época, fueron masacrados y se convirtieron en mártires, pero consiguieron el respeto. La figura de mártir la toma el cristianismo y la lleva a los santos mártires, los que mueren por Dios y se van al cielo, y luego las toma el Islam. Pero lo que dice Marcos Aguinis es
ningún terrorista islámico que muere para matar es una persona que va a ir al paraíso de Alá, porque ese individuo es un asesino, no es un mártir, sino que es un asesino. No hay martirio cuando uno muere para matar, sino que hay simplemente asesinato. Y como la mitad de estos mártires, o más, son estos autoinmolados, o más, son autoinmolados por razones religiosas, porque desde chiquito han sido educados en esta falsa idea de un martirio distorsionado en el Islam, que es lo que explica Marcos Aguines. Entonces tiene que haber una presión de Occidente para que diga a las naciones islámicas: señores, el problema del fundamentalismo islámico lo deben solucionar los ortodoxos islámicos, la gente islámica que es normal. Esa gente tiene que presionar a los otros y fundamentalmente lo debe hacer en las mezquitas con los niños, explicándole a los niños de las mezquitas de los países islámicos y también de los países occidentales que permiten que haya, que no hay martirio cuando una persona muere para matar, que eso se llama asesinato. ¿Por qué tenemos que hacer hincapié en ese tema? Porque los asesinos terroristas islámicos de hoy fueron educados en la religión islámica distorsionada en el concepto que explica Marcos Aguines hace 20 años. Entonces tenemos que empezar ahora para ir logrando resultados en el futuro. Es palabra de honor. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.